Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El tema a exponer el día de hoy es regulación de la expresión génica. Control de procesamiento del ARN. Durante la transcripción, en organismos eucariotes, se produce ARN precursores llamados transcritos primarios o pre-ARN mensajero, posteriormente procesados para producir una molécula de ARN mensajero madura a través del proceso de corte y empalme splicing. El transcrito primario es aproximadamente 10 veces más grande que el ARN mensajero ya maduro. En este procesamiento los intrones se eliminan del transcrito dejando exclusivamente los exones para constituir un ARN mensajero ya maduro. Un mismo transcrito primario puede procesarse de diversas formas, lo que da lugar a diferentes ARN mensajeros y por lo tanto a diferentes cadenas polipeptídicas. Algunos genes presentan secuencias ambiguas, es decir, otros intrones, por lo que en cada tejido se realiza un procesamiento diferente, conocido como procesamiento o splicing alternativo, que origina en cada uno de ellos ARN mensajero y proteínas diferentes. Edición del ARN. Este tipo de control post-transcripcional se refiere a la modificación en una o más bases en la secuencia de ARN mensajero maduro, que provoca cambios en los mensajes original. La modificación más frecuente en el cambio de citosina por uracilo, con lo que la secuencia original se altera hasta en un 50%. El proceso de edición del ARN mensajero es limitado en mamíferos y solo se ha observado en los genes de ApoB y de la proteína del canal del calcio en el cerebro. En el primer caso, una citosina se cambia por un uracilo, con lo que se genera un codón de terminación prematuro que produce una versión truncada de la proteína. En el segundo caso, se cambia un nucleótido a la mitad de la molécula de ARN mensajero. Esto origina el reemplazo de un aminoácido por otro, lo que altera la permeabilidad del canal del calcio. Control del transporte de del ARN. Transporte del núcleo al citoplasma, prácticamente. El ARN, como cualquier otra molécula que sale del núcleo, lo hace a través del complejo de poro. Para poder salir del núcleo del ARN, el ARN sufre tres modificaciones importantes. La primera, la adición del nucleótido modificado 7-metilguanosina en el extremo 5', la adición de la cola de poli A en el extremo 3' y la eliminación de los intrones en el proceso splicing. Cuando una molécula de ARN mensajero cruza por un poro nuclear y se introduce en el citoplasma, se encuentra con los ribosomas, que la traducen en una cadena polipeptídica. Si el ARN mensajero codifica para una proteína de secreción o de membrana, la presencia de un péptido señal en la región aminoterminal determina su transporte hacia el retículo endoplasmático. La célula reconoce este péptido tan pronto como sale del ribosoma. Entonces, el complejo formado por el ribosoma, el ARN mensajero y la proteína naciente se dirige de la membrana del retículo endoplasmático, donde la cadena polipeptídica termina de sintetizarse. En otros casos, la proteína entera es sintetizada por ribosomas libres en el citosol, y señales en su estructura la dirigen al sitio en la célula en donde se necesita. Control de la traducción. La traducción comienza cuando la subunidad pequeña del ribosoma reconoce el codón de inicio, AUG, en el ARN mensajero. Los nucleótidos vecinos participan en este reconocimiento, en donde se encuentra la secuencia Schneider-Algarno en el ARN mensajero de procariotas y la secuencia COSAC en eucariotes. Si el reconocimiento es deficiente, la subunidad ribosómica ignora el primer codón AUG y saltará hasta el segundo o el tercero. Este fenómeno, conocido como búsqueda de escape, es una estrategia para producir dos o más proteínas diferentes en su extremo aminoterminal a partir de un mismo ARN mensajero. El ARN mensajero virales, la traducción se realiza usando este tipo de mecanismo.
estos ARN mensajeros cuentan con secuencias de nucleótidos específicas llamadas sitios internos, que no son reconocidos por el ribosoma, y la traducción se inicia en el segundo codón AUG. Modificaciones post-traduccionales, adición de grupos químicos a proteínas. Otro mecanismo por el cual se puede regular la expresión de un gen es la adición de diferentes grupos químicos a cualquiera de los aminoácidos que conforman una proteína. Sin la adición de estos compuestos, la proteína no se convertirá en una proteína madura y funcional. Entre las adiciones más comunes se encuentran las acetilaciones, las carboxilaciones, las metilaciones, las hidroxilaciones y las fosforilaciones. Control de degradación de ARN mensajero. Los ARN mensajeros en células bacterianas son muy inestables. Su vida media es de pocos minutos. En las células eucariotas, el ARN mensajero es más estable, de alrededor de 30 minutos, aunque existen otros con vidas medias más largas. Por ejemplo, el de la B-globina tiene una vida media de 10 horas. Los ARN mensajeros más inestables a menudo codifican para proteínas reguladoras cuya síntesis cambia rápidamente ante un estímulo. La inestabilidad de estos ARN mensajeros se debe a que su secuencia es rica en adenina y uracilo en la región 3', no traducida. Acelera la eliminación de la cola poli-A y por ende la degradación del ARN mensajero. Otros ARN mensajeros son reconocidos en sus extremos 3' por endonucleasas que cortan el ARN mensajero. Sin embargo, la estabilidad del ARN mensajero cambia en respuesta a señales extracelulares. Por ejemplo, el ARN mensajero que codifica para las histonas en la fase S del ciclo celular, periodo en el que se sintetiza el ADN y se requiere de nuevas histonas para su empacamiento, tiene una vida media de 1 hora. Control de degradación del ARN mensajero. Interrupción de la traducción. El proceso de síntesis de proteínas es automático. Esto es, una vez iniciado debe terminarse. En casos especiales, un proceso denominado recodificación traduccional puede alterar el proceso de traducción. Los tipos de recodificación observados con más frecuencia son los cambios en el marco de lectura y se observan sobre todo en virus. Los retrovirus lo hacen de manera ordinaria. Estos virus producen un solo ARN mensajero, del cual se sintetizan tanto las proteínas de la cápside como sus enzimas. Como los virus necesitan más proteínas GAG que POL, provocan un ajuste en su ARN mensajero e inducen la información de un codón de terminación al finalizar la región GAG, asegurando que solo se produzcan las proteínas en esta región y eliminando temporalmente la síntesis de proteínas POL. Existe un último mecanismo de control de la expresión de un gen, la presencia de moléculas de ARN complementarias al ARN mensajero, que al unirse a él bloquean su transcripción. Este tipo de estrategias se conocen como ARN antisentido o ARN interferencia y regulan la expresión de algunos genes tanto en células procariotas como eucariotas. Este mecanismo se describió inicialmente en organismos inferiores, pero ahora se sabe que funciona en la mayoría de los organismos. Los estudios experimentales con este tipo de moléculas administradas exógenamente son de gran interés, ya que el bloqueo en la síntesis de una determinada proteína permite entender su funcionamiento completo y comprender de forma más integral su papel en los procesos evolutivos. Se cree que las primeras células carecían de ADN y proteínas y solo contenían ARN. Estas células primarias utilizaban el mecanismo antisentido para regular sus funciones. Y por último, tenemos el ABP, que tenemos la talasemia, gen LMNA, lámina A,
Proteína, lámina A y lámina C. Función. Proteínas de los filamentos intermedios mantiene unido el núcleo de la célula. Función alterada. Se produce una forma normal de la proteína lámina A, denominada progerina, que hace que las células sean inestables. Esto parece provocar el proceso de envejecimiento de la progerina. De la progeria. Bueno, gracias.